Muy buenas noches a todas y a todos los que se suman a esta maravillosa temática filosófica que tiene que ver con las diferentes aristas respecto de la corriente a priorista y sus diversos enfoques y postulados. Vaya esta comparatividad como nuestra primera clase en aporte a la asignatura de la carrera de Magíster en Teología para la obtención de la mención en Ética Educacional Filosófica que imparte a través de sus módulos la UITSU, la Universidad Sin Fronteras, a través de la señal online. Mi nombre es Miguel Ángel Trigo, estoy doctorando en Teología con mención en Ética Educacional y además soy el decano y profesor titular de la Facultad de Teología de la Worldwide Theological Scientific University en los Estados Unidos. Primero que todo, haré un raconto respecto de la significancia del léxico a priorismo, generalmente mal interpretado. El punto más polémico y controvertido de toda la teoría económica y filosófica desarrollada por Ludwig von Mises, eximio economista austriaco de origen judío, historiador, filósofo y escritor libertario en pro del mercado libre. Sus obras más afamadas son La acción humana, la teoría del dinero y del crédito, liberalismo, la burocracia, entre otros, teoría e historia, quien es sin duda su afirmación de que existe una teoría priorística para la acción humana, es decir, que la acción humana puede ser explicada por un conjunto de proposiciones desarrolladas a priori, proposiciones que suministran una comprensión verdadera sobre la realidad y cuya veracidad puede ser confirmada independientemente de experimentos. Ahora, siendo así, merece la pena aclarar una cuestión central de esta teoría, en este caso el significado de la experiencia y la cuestión de hasta qué punto proposiciones que explican la acción humana, proposiciones en este caso praxeológicas, son derivadas de la experiencia humana propiamente tal. Mises utilizó las expresiones experiencia, empírico, empirismo, etc., en consonancia con la manera en la cual la filosofía convencional de inicio del siglo XX entendía esas expresiones. Pero las raíces de esa comprensión remiten evidentemente a los filósofos del siglo XVIII, como David Hume, filósofo y economista, historiador escocés, que todos conocen, quien constituye una de las figuras más relevantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. Ahora, Hume afirma que todo conocimiento deriva en una última instancia de la experiencia sensible. Y otro catedrático máxime, Etienne Bonnot de Condillac, abate de Moreau, sacerdote, filósofo, también economista francés, influenciado e impulsado por el matemático Jean-Léon d'Alembert, amigo de Rousseau, de Voltaire, entre otros, y que fue quien difundió además el empirismo liberal de John Locke y gran opositor del racionalismo. Pero volvamos a lo que nos convoca con respecto a David Hume, quien había radicalizado las nociones escolásticas del empirismo. Fíjese que la filosofía occidental de Aristóteles a John Locke había enfatizado la existencia de dos fuentes de conocimiento humano: la razón y la información recolectada por medio de los sentidos humanos. Hume y Condillac eliminaron la razón del menú, alegando que todo el conocimiento científico de todas las cosas es basado en la experiencia, o sea, era mediado por medio de los sentidos. Evidentemente habían involucradas algunas ambigüedades, especialmente en el caso de Hume, pero de cualquier forma fue esa radical interpretación sensualista de los escritos de Hume y de Condillac
lo que provocó una reacción racionalista. El objetivo de los nuevos racionalistas era justamente defender la tesis de que la razón era una fuente de conocimiento, corrigiendo así la unilateralidad de los empiristas. Uno de los más famosos grupos de estos nuevos racionalistas era justamente la llamada escuela del idealismo alemán, la cual estaba formada principalmente por Immanuel Kant, por Fichte, Hegel y Schopenhauer. Estos filósofos se distinguían entre sí no solo por medio de sus ideas, sino también por medio de sus innovaciones terminológicas. Kant, el gran creador de la crítica de la razón pura, específicamente creó un arsenal de nuevas expresiones. Por ejemplo, proposiciones no tautológicas sobre el mundo material derivadas de la razón pura, tales como ningún objeto tangible puede ser todo verde y todo rojo a la vez. Eran, en el lenguaje de Kant, juicios sintéticos a priori. Cuando Mises alegó que la ciencia económica era una ciencia a priorística, su intención no fue afirmar que no había absolutamente ninguna evidencia empírica para las leyes expresadas por esta ciencia. Mises de ningún modo creía que la ciencia económica se basaba en las hipótesis ficticias creadas por una comunidad de intelectuales académicos, y tampoco que el apriorismo significa la lealtad de estos académicos a su fe común. Tampoco quiso Mises decir que el análisis económico dependía de algún arreglo arbitrario de hipótesis que no estaba sujeto a la verificación o a la falsibilidad, de modo que la ciencia económica sería a priorística en el sentido de un mero juego de palabras tautológico. Para Mises, la ciencia económica, a raíz de que él era un gran economista austriaco, definitivamente es sobre hechos probables. La cuestión, sin embargo, es que tales hechos no pueden ser conocidos por medio de la visión, de la audición, del olfato o del tacto. Y proposiciones sobre estos hechos no pueden, por lo tanto, ser verificados o refutados e impugnados por la evidencia de los sentidos. Permítame una pausa para poder continuar. Ahora bien, los hechos de la ciencia económica y de la ciencia de la acción humana, en este caso que es la praxeología, no pueden de modo alguno ser entendidos por medio de los sentidos. Ellos pueden ser conocidos y entendidos solamente por medio de un acto de autorreflexión acerca de las imperceptibles características estructurales de la acción humana. Por ejemplo, Mises repetidas veces mencionó dos características bastante básicas de la acción humana. Los seres humanos hacen elecciones y los seres humanos utilizan medios para alcanzar determinados fines. Parece difícil negar que estas características de la acción humana de hecho existan. Nosotros de alguna forma sabemos que todas las acciones humanas en cualquier momento y en cualquier lugar envuelven elecciones, envuelven el uso de medios escogidos por el individuo, por la persona, para alcanzar evidentemente los fines escogidos por el individuo. Pero ¿sabemos eso? ¿Podemos ver, oír, oler o tocar elecciones? Imagine que estamos observando a un hombre que está saliendo de la puerta de su casa y yendo hacia su coche. ¿Será que realmente estamos viendo a ese hombre hacer elecciones? Está claro que no. Así de simple. Lo que realmente estamos viendo es un cuerpo moviéndose de A a B.
no estamos viendo la sucesión de elecciones que llevaron a ese hombre a hacer movimientos que lo llevaran de A para B. Es solo que sabemos que la elección humana existe y sabemos de esto por medio de un acto de autorreflexión. Este es un acto propio de autorreflexión, de análisis sobre las características invisibles de la acción humana, que podemos correctamente interpretar el hecho, en este caso observado, como siendo el resultado de una secuencia de elecciones. En suma, características visibles del comportamiento humano, tales como la posición relativa de un cuerpo humano en el espacio y en el tiempo, no son autoexplicativas. Ellas solo pueden ser correctamente entendidas en conjunto con aquello que sabemos acerca de determinadas características. Y características evidentemente a priorísticas e invisibles de la acción humana. Este problema también está conectado a la correcta comprensión de los medios de la acción. No es posible identificar si algo es un alimento, un remedio o un arma solo al mirar para el objeto físico. Un coco, por ejemplo, puede ser un alimento en un contexto y un arma en otro contexto. Las pastillas para dormir, por ejemplo, pueden ser utilizadas tanto como remedio curativo o bien tanto como veneno, dependiendo de la cantidad en la ingesta, ¿verdad? Pero piensa también como ejemplo en muchas palabras y frases. Las características físicas, por ejemplo, de nuestro lenguaje. Los ruidos que hacemos cuando hablamos no son de modo alguno representativos del lenguaje. El lenguaje no tiene nada que ver con ruidos aleatorios. Las palabras y las frases no son meros ruidos, pero sí ruidos bien definidos y con significados también definidos, con un timbre, un color, una textura por medio de la voz, del concepto audible. Un mismo ruido puede ser un total sin sentido en un contexto, como por ejemplo palabras en inglés dirigidas a un mono, pero totalmente significativas en otro contexto, palabras en inglés dirigidas a un escocés, por ejemplo, ¿no? Vamos ahora, desde otro punto de vista, a enfatizar la impropiedad de un abordaje puramente empírica o empírico para el estudio de la acción humana. Considerar el aspecto psicológico de aprender más acerca de algunas amplias categorías de los medios de la acción, tales como alimentos, remedios, armas, lenguaje. Fíjense, estimados, que es posible argumentar que la primera vez que aprendemos algo sobre ellos, el aprendizaje siempre se da en conjunción con un objeto físico concreto. Y siendo así, podemos aprender sobre la naturaleza de un remedio utilizando una pastilla concreta que ingerimos para aliviar un dolor concreto. O podemos aprender sobre la naturaleza del lenguaje por medio de una conversación concreta hecha en un idioma concreto, para personajes concretos. Sin embargo, incluso cuando aprendemos por primera vez lo que es un remedio y conocemos, dilucidamos, o lo que es un lenguaje, no vivenciamos eso por medio de nuestros sentidos, pero sí por medio de una reflexión sobre las intenciones por detrás del uso de aquella pastilla o de aquel idioma, ¿cierto? Bueno, incluso en esos primeros encuentros es solamente al interpretar el uso del objeto físico, la pastilla ingerida, las palabras pronunciadas, como un medio para alcanzar una categoría de fines, como por ejemplo la salud, la comunicación, etc. Y que evidentemente comprendemos de que se trata de la categoría de medios como el remedio o idioma. Así, aunque podamos haber aprendido sobre la naturaleza de determinados medios de acción en conjunción con un objeto físico concreto,
no es por el estudio de las características físicas del objeto que aprendemos sobre la naturaleza de aquel medio. Para resumir, siempre que intentemos explicar el comportamiento humano, sea como causa de otras cosas, sea como un efecto de otras cosas, tenemos que recurrir a las constataciones sobre determinados hechos que no pueden ser analizados por medio de nuestro sentido. Obviamente fue por eso que Mises afirmó que todas las investigaciones históricas y todas las descripciones de las condiciones sociales presuponen conceptos teóricos y proposiciones teóricas. Estas proposiciones teóricas envuelven las características invariantes de la acción, en primer término, de la acción humana, su naturaleza, y en segundo término, la naturaleza de los medios de la acción. Ahora, las manifestaciones físicas concretas de la acción y los medios utilizados en esta acción entran en juego solamente en la medida en que afectan la conveniencia de la acción concreta y de otros medios concretos que podrían ser utilizados para la consumación de un propósito. Por ejemplo, el dinero es un objeto físico utilizado con la intención de efectuarse intercambios indirectos. Sin embargo, desde un punto de vista praxeológico, cualquier objeto utilizado como el dinero solo es interesante en la medida en que es más conveniente que otro objeto para efectuarse intercambios directos o indirectos. En resumen, el análisis praxeológico, mis estimados, está enfocado tanto para los objetos visibles cuanto para las elecciones e intenciones invisibles, pero está primordialmente preocupado por las elecciones e intenciones y trabaja solo casualmente con los objetos visibles. Y el conocimiento que poseemos sobre las elecciones e intenciones es derivado de otra fuente que no son los sentidos humanos. El análisis praxeológico, por lo tanto, no es de ninguna forma conocimiento empírico. Eso para que lo tengan claro. No es empírico en el mismo sentido en el cual el conocimiento que adquiramos por medio de la observación, de la audición, del olfato, del tacto, sea empírico. Este es el sentido de la afirmación de Mises, de que la praxeología, que es la ciencia de la acción humana, y la ciencia económica son ciencias a priorísticas. Estas disciplinas no lidian con ningún aspecto visiblemente aleatorio del comportamiento humano, pero sí con las características invariables en el tiempo, la naturaleza de la acción humana y de los medios de la acción. Ahora, tal naturaleza puede ser analizada e incluso debe ser analizada independientemente de la información que recibimos por medio de nuestro sentido. La validez de las proposiciones praxeológicas, su veracidad o falsedad, puede, por lo tanto, ser evaluada de modo totalmente independiente del histórico empírico. Pero veamos, no es posible ver a una persona haciendo elecciones porque antes de cualquier cosa es imposible ver la alternativa de la cual la persona partió para hacer la acción que le estamos viendo hacer. Parece un trabalengua, pero es siempre cuando logramos discernir. Siendo así, materialistas consistentes como Karl Marx y la mayoría de sus seguidores simplemente negaron la propia existencia de la elección. De seguro, en la próxima clase abordaremos más de profundis sobre esta teoría del apriorismo versus
El empirismo, esta última teoría filosófica que enfatiza el rol de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o de la tradición. Vaya a modo de una clase proemio respecto de la cátedra que nos convoca. Será hasta una próxima oportunidad y nos vemos hablando un poco más acerca de la sabiduría.